Bien, pues bienvenido. Estamos inaugurando el curso de imagenología práctica para el médico general y para el practicante general de otras disciplinas paramédicas. ¿Sale? Estamos inaugurando el curso, es el curso de imagenología práctica para el médico general que viene en el temario. La primera plática que vamos a dar es principios y terminología en estudios de imagen. Son principios básicos para quienes hacemos, interpretamos o solicitamos estudios de imagen. Un tema muy interesante. Me presento oficialmente, soy Omar González Gutiérrez, soy médico general por el Instituto Politécnico Nacional, soy médico radiólogo por la Universidad de Guanajuato, de parte del IMSS, y estoy posgraduado en resonancia magnética por el Hospital Médica Sur de la UNAM. Tengo 12 años de experiencia como médico radiólogo ejerciendo y soy parte del gabinete de diagnóstico Milenio y de la Clínica de Salud Ocupacional de Diagnóstico Milenio. Los temas que vamos a ver algunos temas introductorios de imagen, de secuencias. Luego vamos a hablar de los métodos convencionales de imagen médica. Y luego los métodos convencionales son los rayos X y el ultrasonido. Y luego vamos a hablar de los métodos seccionales de imagen médica, como son la tomografía y la resonancia. Algunos estamos familiarizados con estos, algunos no tanto. En el grupo que nos marcó. Don Fer, a ver si nos puede apagar su audio, por favor. Bien, vamos a empezar con los planos anatómicos. Los planos anatómicos son los planos de estudio que se nos enseña desde estudiantes de medicina o estudiantes de la carrera de técnicos o carreras afines. Son planos en los cuales se estudia el cuerpo humano. Don Fer, a ver si nos ayuda con su audio, por favor. Bien, los planos anatómicos, empezamos con el plano axial, que es este que estoy señalando. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Bien, este plano axial es un plano que corta el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. La imagen de un plano axial es esta, donde tenemos un corte axial de una resonancia de cerebro. Esta nos muestra el lado derecho o el lado izquierdo del paciente, así como lo estoy presentando. Siempre en imagen vemos las imágenes del paciente como si estuviera acostado frente a nosotros. Entonces, lo que nosotros vemos a nuestro lado izquierdo es derecho para el paciente y lo que vemos a nuestro lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Después, el plano coronal es este que estamos señalando aquí. Este plano corta como si fuera una corona el cuerpo humano y lo separa en una parte anterior y una parte posterior. Aquí tenemos un corte coronal de una tomografía computarizada, donde se observa lo que vemos acá es arriba, abajo, este es derecho, este es izquierdo. Don Fer, si nos ayuda a apagar su audio, por favor. Es que no me fijé. Bien. Y luego, por último, tenemos el plano sagital, que es un corte que nos divide el cuerpo humano en la parte derecha y la parte izquierda. Aquí tenemos un ejemplo un corte sagital de la columna, donde observamos esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Es una resonancia de columna en corte sagital. Para que lo veas. Pues sí, el link que lo pueden enviar, sí. Dile que son 100 pesos. A mi hermana se la aplicaron una vez, fue a enviar un megadicio porque dice, fue a cambiar filas a un reloj. Señor Fernando, ¿nos ayuda a apagar su audio, por favor? Bien. Entonces, después vamos a entrar en materia de lo que son los métodos convencionales de imagen, los rayos X y el ultrasonido. Los rayos X es el método más antiguo, es el que fundó nuestra especialidad por excelencia. Fueron descubiertos por William Conrad Röntgen en 1895. Descubrieron casualmente la radiación, se dieron cuenta que de forma accidental expusieron la mano de la esposa, aquí tiene el anillo, a la radiación y se dieron cuenta que exponían una película. Entonces no sabían en ese tiempo que eran dañinos para el cuerpo humano, ¿no? Es radiación ionizante que en alta exposición hace daño a los pacientes, a los tejidos.
daña las células, sobre todo en rápido crecimiento, como pueden ser las células germinales, las células tiroideas, las células de la sangre, etc. En 1901 les valió ganarse el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos X. Constituye un cambio trascendental en el manejo de los pacientes, porque de repente podíamos ver al interior del cuerpo humano sin tocar al paciente. Y constituyó desde luego la piedra angular de la radiología. Nos permite estudiar al paciente por dentro, haciendo cada vez más preciso el diagnóstico de enfermedades. Esta es una sala de rayos X, donde tenemos un tubo de rayos X de este lado. Del otro lado hay una película que se puede exponer, que se puede digitalizar. Entonces, aquí están tomando una radiografía de pelvis a esta paciente. Ya todos los equipos de rayos X están muy protegidos, están colimados. La radiación que se dispersa al medio ambiente es muy baja. Siempre la importancia a los técnicos radiólogos de colimar el área de interés para disminuir al máximo la dosis de radiación a los pacientes. De por sí la dosis de radiación es muy baja, pero si usamos la colimación, favorecemos a los pacientes. Un concepto de densidades radiológicas que vamos a estar viendo durante todo el curso. Las 5 densidades radiológicas de menor color o de más negro a más blanco. Hablamos de la densidad aire, que es la más negra en los rayos X, la densidad grasa, que es un poco más alta, la densidad agua, que es esta intermedia, que la tienen órganos como el hígado, los riñones, el vaso, la densidad hueso, que es como lo dice su nombre, la que tienen todos los huesos, es más blanca porque no permite el paso de la radiación a la película radiográfica, porque las moléculas del hueso son muy compactas, están muy unidas. Y por último, la densidad metálica. Se habla de la densidad metálica en cualquier artificio que tenga el paciente, ya sea que tenga algún fierro, ya sea que le metamos medio de contraste. El medio de contraste, ya sea varitado o yodado, aparecen como densidades metálicas en los estudios radiográficos. Y en cuanto a terminología, van a escuchar que cuando hablamos de rayos X hablamos de las palabras radiolúcido y radiodenso. Radiolúcido es negro, radiodenso es blanco. También las utilizamos estos términos para los colores del ultrasonido. Cuando una imagen es negra, hablamos de hipoecogénico o anecogénico, y cuando es blanca, hablamos de hiperecogénico. En tomografía hablamos de hipodensidad cuando es negro, isodensidad cuando es gris, hiperdensidad cuando es blanco, y podemos utilizar estos términos para comparar algún órgano con otro. Y en resonancia, que es un método que no genera radiación ionizante, hablamos de intensidades, hablamos de hipointenso cuando es negro, isointenso cuando es gris e hiperintenso cuando es blanco. Algunos ejemplos de radiología convencional: una radiografía de tórax, donde se observa cómo las densidades radiológicas son, el aire es negro, desde luego, porque no tiene prácticamente moléculas o tiene muy pocas moléculas que atenúen la radiación. Después tenemos la densidad de grasa, que es la que viene en los tejidos blandos, en la parte grasa. La densidad agua es esta, la que vemos en el hígado, en el vaso, en los órganos en el corazón también. Luego una densidad ósea, que es la que tienen todas las vértebras, los arcos costales, y una densidad metálica artificial, es un trayecto tubular que viene por el tercio medio del pulmón derecho, y seguramente una sonda de drenaje pleural. Este es un estudio de radiología contrastado, donde metemos medio varitado a través de una sonda endorrectal para tratar de pintar todo el trayecto del colon. Todo lo que es blanco es medio varitado, se considera densidad metálica. En este caso es un ejemplo de un paciente con un megacolon, un colon más dilatado de lo normal, que desde luego no está haciendo su función. Estos se consideran estudios especiales. Aquí un ejemplo de una radiografía anteroposterior de columna vertebral, donde se esquematiza la densidad ósea y la densidad metálica por todos los artificios que le pusieron. Una radiografía de pelvis anteroposterior, donde se ejemplifica una fractura que es de los usos más comunes y que la gente luego cuando se lastima alguna extremidad, dicen hay que tomarse una radiografía. En este caso, muy útil porque la paciente seguramente de mayor edad, con menor densidad de los huesos de forma generalizada, se cayó, no se puede mover, tiene mucho dolor, tiene una fractura del fémur izquierdo.
en este caso una radiografía lateral del tobillo, donde se aprecia esta imagen radiodensa que corresponde a un pedazo de hueso, del hueso calcáneo, que se retrajo. Eso se llama una avulsión. Cuando un tendón jala con mucha fuerza parte de un hueso, ese hueso está debilitado o la fuerza fue muy exagerada, se puede condicionar una avulsión, como en este caso. Y recordar que la mastografía, esta es una imagen de mastografía, donde se aprecian también las 5 densidades radiológicas. En este caso vemos aire, vemos grasa, vemos la densidad de agua, que corresponde al tejido fibroglandular. En este caso no tenemos densidad hueso ni densidad metálica, pero se utiliza el mismo principio.